Buenos días, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a nuestro servicio domingo por la mañana. Es un tremendo día para servirle al Señor. Ojalá que tú tienes gozo para servirle, para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, para que Dios sea de gran bendición, para que la palabra de Dios sea de gran bendición en su vida. Estoy orando por cada uno fielmente en la iglesia, esperando este día que nosotros vamos a regresar a la iglesia. Yo sé que ese día viene pronto. Ojalá que tú estés ready también para venir y ser de gran bendición a los que vienen a la iglesia. Tenemos una reunión mañana, lunes a las 3 de la tarde con el Comité de Protección para prepararnos, ojalá, para el próximo semana o los 2 semanas para tener la iglesia preparado para su llegada. Y obviamente yo voy a mandar unos requisitos a la iglesia por WhatsApp para que estén preparados en qué tú necesitas para venir a la iglesia, qué tú tienes que hacer, cómo vamos a tener los servicios, y yo sé que va a ser gran bendición. Por ahora vamos a tener servicios solamente el domingo por la mañana, y después martes y miércoles seguimos por este momento a tener los servicios por video, y poco a poco vamos a estar invitándonos a venir los otros servicios durante la semana. Obviamente tenemos que esperar que levanten el toque de queda pasado las 7 para nosotros tener los servicios por la noche o un tiempo diferente en la tarde. Oren por nosotros por esas decisiones, pero por esta mañana estamos aquí en video. Vamos a empezar en un himno y después entramos rápidamente en la predicación de esta mañana. Nosotros vamos a cantar el número 151, que dice: Cristo, nombre glorioso. Eso se encuentra en Salmos capítulo 8, versículo 1, donde dice: cuán glorioso es tu nombre. Vamos a cantar esto juntos. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa Omega, eterno yo soy, creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Wow, qué tremendo himno. Me gustaría cantarla una vez más ahora que ustedes se calentaron un poquito y pueden cantar un poquito más alto ahí en su casa con su familia para recibir bendiciones del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a cantarlo otra vez, pero cierren sus ojos y piensa sobre estas palabras y dan gracias al Señor por su nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo,
nombre glorioso, Alfa Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Amén. Qué gran bendición nosotros tenemos para cantar ese himno. Ojalá que fue de gran bendición a ti como es para mí. En esta mañana vamos a entrar en el tiempo de predicación, mi tiempo favorito, donde yo puedo leer las escrituras y dejar que el Señor nos enseñe. Y hermanos, nosotros vamos a entrar otra vez a nuestro estudio de 1 Corintios. Nosotros hemos pasado unos años ahora estudiando este libro versículo por versículo. Hemos visto grandes cosas en este libro que Pablo tenía que escribir a esta iglesia por los problemas que ellos están pasando. Obviamente nosotros ponemos como título de este estudio completo: controversias que destruye una iglesia. Problemas que destruye la iglesia local. Y nosotros podemos ver desde capítulo 1 todas estas situaciones que estaba pasando en esta iglesia. Ellos en la iglesia realmente no estaban bien con el Señor. Tenía un espíritu malo en cuanto había pecado en la iglesia. Dios no estaba bendiciendo. Ellos estaban haciendo cosas que no agradaba a Dios. No hacían cosas que se supone que era para ministrar a Dios, y era más para su orgullo, para su provecho, para su edificación. Y Pablo, después de él estar en Efeso, escuchó de otros que la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles. Las enseñanzas de Pablo cuando estaba ahí, ya ellos por medio de falsos maestros que entraron y empezaron a enseñar cosas que no eran verdad, pues muchos de ellos cayeron. No solamente en la enseñanza, pero cayeron en el pecado. Habían peleas en la iglesia, era un desastre. Y cuando llegamos ahora a capítulo 14, recuerda que capítulo 12 a capítulo 14 está hablando Pablo sobre los dones espirituales. Ya nosotros hemos hablado y explicado los dones espirituales, pero había un don espiritual en capítulo 14 que ellos no estaban practicándolo bien. Y tristemente muchos ven este capítulo y practican dones o hablar en lenguas, pero realmente no entienden lo que realmente estaba pasando aquí. El don de lenguas que ellos estaban practicando no era según Hechos capítulo 2, cuando Dios permitió el don de lenguas con el propósito para compartir el evangelio con otros. Y fue un idioma diferente que otros entendían. Quizás yo no lo entendía en ese momento, no lo tenía ese idioma, pero Dios se la dio a la persona en ese momento para hablar en un idioma a otra persona que ellos podían entender, y después compartir el evangelio y ellos tener conocimiento de Cristo en su idioma. Y tristemente en esta iglesia ellos practicaban hablar en lenguas, pero tenía espíritu malo, era para su provecho. Querían este don para que otros vean, wow, mira el don que esta persona tiene. Era para edificarle a ellos mismos. No tenía nada que ver con la edificación a la iglesia, más edificación para ellos mismos. Y realmente no estaban haciendo esto bien en cuanto a hablar en lenguas. Pablo menciona que ellos estaban hablando en lenguas extrañas que fueron
ni idiomas, solamente palabras que fueron al aire. Nadie podía entender lo que estaban diciendo. No había una persona para traducir este mensaje de esta persona. Estaban hablando a loco. Y tristemente lo que nosotros vemos en las iglesias hoy, las iglesias que dicen que están hablando en lenguas, es igual que la iglesia en Corinto. Y no era bien. No lo estaba haciendo como Dios la quería. No es para edificar la iglesia, es más para edificarle a ellos. Ellos hablan todo a la misma vez. Puede encontrar en la iglesia 5, 6, 7 personas hablando en lengua, tirándose en el piso, haciendo cosas que la Biblia dice, Pablo, que cuando venga un inconverso y ve lo que está pasando, piensa que todo está loco y no hay orden en la iglesia. Y hermanos, lo que vemos ahora en este capítulo, en estos versículos de esta mañana, es que Pablo pone unas reglas en cuanto a hablar en lenguas. Pablo quizás, aunque capítulo 13 dice que las lenguas cesó, Pablo todavía sabía que era posible que en la iglesia en ese momento, en el tiempo de Pablo, si iban a hablar en lengua verdadero y Dios lo iba a permitir en la iglesia, había unas reglas que tenía que seguir. Y solamente hablar en lenguas como Dios lo propuso en Hechos capítulo 2. No era lo que ellos estaban haciendo en capítulo 14. No era ese revolú que estaba pasando. Pablo no está hablando de ese tipo de lenguas extrañas. Pablo está hablando de verdadero lenguas con el propósito de compartir el evangelio. Y si iba a pasar en la iglesia, hay un orden que tenía que pasar para que todo pase como Dios lo deseaba. Y eso que estamos viendo en esta mañana. Don de lenguas fue para edificación. Hermanos, aquí en capítulo 14, Pablo, su tema, lo que él quiere compartir es que los dones espirituales que cada persona tiene en la iglesia, dado al momento de salvación, Pablo dice que tiene que ser solamente para edificación a la iglesia. Recuerdan capítulo 13, Pablo dice que si no hay amor en sus dones espirituales, no vale nada. Y por eso tenemos que hacerlo y practicarlo para ser de bendición, edificación, con mucho amor para la iglesia. Don de lenguas fue un idioma diferente para evangelizar. Don de lenguas fue para los incrédulos. Algo bien importante ahí que Pablo nos comparte. Don de lenguas no fue para los cristianos. No era para edificarme a mí. No era una comunicación entre yo y Dios y nosotros hablar. Era para los incrédulos. Dios le dio este don para ellos compartir a las personas que no conocen el evangelio, para que ellos puedan conocer el amor de Cristo. Profetizando, que vemos la semana pasada, esa predicación, eso fue para creyentes, para los que conocían a Dios, para el propósito a darle alimentación espiritual. Pero don de lenguas fue para los incrédulos. No era una oración entre Dios y el cristiano. Don de lenguas no es para hoy. Pablo dice claramente que don de lenguas cesó. Hoy en día no necesitamos hablar en lenguas. Yo tengo una Biblia aquí en español, en mi idioma. Yo puedo comunicar con ustedes en el español, en nuestra idioma. Yo no tengo que hablar en lenguas para hablarles a ustedes. Los que vienen a la iglesia entienden el español. Y yo puedo testificarle, yo puedo predicarle, yo puedo evangelizarle con el español
y no tengo que hablar en lenguas en la iglesia. No necesito una persona a traducir el mensaje porque es conocido en nuestro idioma. Por eso hablar en lenguas no es para hoy. Y es importante que nosotros entendamos eso. Tenemos obviamente todo en nuestro idioma. Y podemos comunicar con Dios. Qué gran privilegio, hermanos. Yo puedo hablar con Dios en mi idioma, en español, y también hablo en inglés. Dios conoce. Yo no tengo que hablar en lenguas especial, algo diferente que yo no conozco para comunicar con Dios. No, yo tengo el privilegio de en cualquier momento, en cualquier lugar, yo arrodillarme y hablar con Dios en mi idioma y lo va a entender. No se necesita una idioma extraña para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y aquí vemos que en la última vez que nosotros estábamos estudiando este libro, miramos a capítulo 14, versículo 20 al versículo 25. Y vimos 3 cosas sobre hablar en lenguas. Número 1, en cuanto a Pablo hablar en lenguas, Pablo dijo que necesitaba madurez en la iglesia. Que no sea como niños en su pensar, pero sean niños en malicia, para no tener malicia en nuestra vida y no tener conocimiento de esas cosas malas. Pablo dice, sean maduros en pensar. Y es importante. Muchos en la iglesia en Corinto estaban pensando como niños. Y por eso tenían estos problemas. Uno de ellas fue hablar en lenguas. Si eran maduros, podía entender el significado, el propósito de hablar en lenguas. Número 2, vimos la última vez el propósito en la iglesia en cuanto a hablar en lenguas. Lenguas no era para los creyentes. Profecía fue para los creyentes. Y después, número 3, vemos el orden en la iglesia. Si entren en la iglesia y hablaba en lenguas, entraba incrédulos, ellos pensaban que ellos estaban locos, porque había un revolú. Habían personas hablando en un idioma no conocida. Y cuando esa persona entraba, se iba rápidamente. Pero si profetizaban en su idioma, predicaban el idioma que ellos hablaban, esas personas podían entrar en la iglesia y entender, y el Espíritu Santo obrar en ellos, y ellos conocer Dios realmente. ¡Qué bendición! Ahora, esta mañana vamos a entrar en este pasaje de hoy. Estas predicaciones son interesantes y son bien importantes, aunque quizás no es más una enseñanza para nosotros entender, hablar en lenguas, más que otras predicaciones fuertes para alimentarnos y ayudarnos en tiempos difíciles. Todavía es importante, iglesia, que nosotros pasamos tiempos en pasajes difíciles así, para tener conocimiento, para ser maduros en la palabra de Dios. Y aunque esto es una enseñanza para tener conocimiento de cosas pasando hoy en día y que la Biblia dice, y hermanos, mi propósito no es hablar mal de cualquier otra religión, no es a ponerlo a decir que ellos no son salvos, no están bien, no. El propósito mío es enseñarte la verdad. Yo quiero que tú veas quizás lo que está pasando hoy y lo que Dios dice sobre lo que está pasando. Yo quiero que tú tengas la información, el entendimiento, la sabiduría, la madurez para ver los versículos y ver realmente lo que Dios dice. No es mi opinión, no es lo que yo pienso que está pasando en esta iglesia y que nosotros lo estamos haciendo bien y que somos perfectos, la iglesia bautistas. No, yo solamente quiero predicar la palabra de Dios.
escoger la Biblia literalmente como nosotros lo practicamos. Y eso es mi deseo. Eso es el propósito de enseñar esta enseñanza. Y para esta mañana nosotros vamos a leer esta porción de Escrituras que es en capítulo 14, versículo 23 al versículo 28. Y esta mañana quiero predicar en el título Reglas para el orden en la iglesia. En hablando sobre hablar en lenguas, Pablo da unas reglas que si lo van a hacer en la iglesia, verdadero hablar en lenguas, el propósito para compartir el evangelio a personas en la iglesia que no hablaban ese idioma, y en el tiempo pasado habían personas que hablaban en hebreo y habían personas que hablaban en griego. Algunos no entendían griego y tenía que hablar en lenguas en hebreo para que ellos entendían el evangelio. Y eso fue el propósito. Pero Pablo dice algunas cosas bien interesantes que nosotros debemos de entender, y tristemente no están practicándolo hoy en día en esas iglesias que hablan en lenguas. Y quiero que tú la veas en la Biblia y vamos a entenderla y ver estas reglas. Reglas para el orden en la iglesia. Vamos a leerla, orar y entregar este tiempo al Señor para que nosotros podamos entender estos versículos. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al versículo 28. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Wow, qué 3 versículos bien poderosos y bien cierto en cuanto a hablar en lenguas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, que este domingo, aunque no podemos estar juntos en el templo, todavía podemos predicar tu palabra. Gracias por los hermanos que están pendientes y están escuchando, Señor, para que tú le hables a ellos. Y, Señor, este mensaje es un mensaje de información, de entender algo sobre hablar en lenguas, y poder conocer y pensar con madurez y entender lo que realmente significa hablar en lenguas. Señor, bendice este estudio. Señor, tú conoces mi corazón, que es solamente para enseñar, para tener conocimiento de tu palabra. So, pido que yo solamente diga lo que tú quieres que yo hable en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Reglas para el orden en la iglesia. Hermanos, si no hay reglas y no hay orden en la iglesia, vamos a tener desorden. Todo va a estar en revolú en la iglesia. Por eso es necesario. El pastor de la iglesia es que pone orden en la iglesia. Dios obviamente da unos requisitos en cómo debemos tener los servicios y qué debemos ser en los servicios, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios, tomar pan, oración, lo que dice en Hechos sobre los apóstoles, y como ellos enseñaban. Pero se necesita orden en la iglesia. Lo que vemos en la iglesia de Corinto fue que no había orden.
Y porque no había orden, las personas hacían lo que ellos querían en cualquier momento en el servicio. Imagínate nosotros tener un servicio y yo compartir el evangelio, compartir la palabra, y después una persona se para y empieza a cantar. Y una persona se para allá y empieza a hablar otra enseñanza que él dice que el Señor le enseñó, en medio que yo estoy predicando. Y es un revolú y no se puede hacer así. Todo tiene que ser en orden, y el pastor pues puede y hace que todo sea en orden y explica a la iglesia, vamos a tener esto así. En el tiempo de predicación no se habla, se escucha al predicador para que él puede compartir la palabra de Dios. Hay tiempos de cánticos en el principio que podemos alabar a Dios y todos cantar juntos. Hay tiempo para alabanza donde tú puedes compartir sus talentos y cantar y ser de bendición a la iglesia. Hay tiempos para la ofrenda, hay tiempos para otras cosas, pero todo en orden. Bien importante, algo que Pablo nos enseña en este pasaje. Los ujieres ayudan que sea orden, que tenemos orden en la iglesia. Los ujieres ayudan a esos que no conocen el templo y no saben dónde van los niños y dónde van los bebés y escuela dominical y dónde sentarme y qué hacemos en el servicio. Y los ujieres ayudan al pastor con el orden en la iglesia. Y el momento que hay desorden y quizás una persona se para durante el servicio y hace cosas que no deben hacer, y tenemos los ujieres que puede tomar esa persona y pedir que salga en ese momento a otro cuarto de la iglesia para que mantenemos el orden en la iglesia. No se puede permitir un revolú en la casa de Dios. Dios es un Dios de orden. Y vamos a ver ese versículo en las próximas semanas. Tenemos que examinar los líderes que predican en la iglesia. Tenemos que asegurarnos, y esta es la responsabilidad del pastor, asegurarse que todos que enseñan en escuela dominical, todos que vienen acá arriba a predicar, que ellos conozcan lo que están diciendo, que están predicando solamente lo que está en la palabra de Dios, para que mantengamos orden en la iglesia. Imagínate personas venir y predicar y enseñar algo que no se predica en la iglesia, y después se forma un revolú porque está diciendo algo que no es según la palabra de Dios, y se puede formar algo feo, se puede formar un revolú en cuanto hay problemas y confusión entre la enseñanza. Se necesita orden en la iglesia, y Pablo está poniendo orden en cuanto a hablar en lenguas. Tenemos la Constitución en nuestra iglesia, un paquete de papeles que da los requisitos de nuestra iglesia, que nosotros esperamos de los miembros de la iglesia, cómo ser miembro, cómo bautizamos, las doctrinas claves que nosotros practicamos, los 10 doctrinas que son fundamental en la Biblia. Y la Constitución nos ayuda a tener orden, y se puede repartir, y todos los miembros la tienen para saber qué se espera en la iglesia, y nos ayuda a tener orden en la iglesia. Tenemos obviamente la Biblia que nos da orden. La Biblia nos dice qué debemos hacer, no solamente en nuestra vida personal, pero en la iglesia se necesita un orden. Y tenemos la Biblia que nos enseña cómo tener orden en nuestra vida. Porque también podemos ser a un revolú en nuestra vida también personal, y también necesitamos orden en nuestra vida. Hermanos, vemos que en versículo 23 al versículo 40, el correcto ejercicio de los dones espirituales en la iglesia local. Y Pablo pasa en estos versículos, y no vamos a ver todo el pasaje esta mañana, pero vamos a ver versículos 23 o 26 a
28 y después seguir la semana que viene hablando sobre el correcto manera de practicar dones espirituales. Recuerda que eso es para tiempo de Pablo. Hoy en día no necesitamos un plan de cómo practicar dones espirituales, porque los dones espirituales cesó y no se usan en la iglesia local. Pero tenemos esta información para ver cómo Pablo confrontó esta situación que estaba pasando en la iglesia en el tiempo de Pablo. Nosotros obviamente no tenemos estas reglas en nuestra iglesia porque no necesitamos hablar en lenguas en este día. Pero quiero que lo sepan, quiero que tenga conocimiento, porque hay iglesias que todavía practican hablar en lenguas y no están siguiendo el orden que si lo están haciendo verdaderamente, todavía no siguen los órdenes de la Biblia. Queremos ver algunas cosas esta mañana sobre este orden. Número 1, vamos a entrar y ver el orden de la enseñanza. Y después, número 2, vamos a ver el orden en la congregación. Primeramente, el orden en la enseñanza y después el orden en la congregación. Y esos son los dos puntos que queremos ver en esta mañana. Número 1, el orden en la enseñanza. Mira lo que dice en versículo 26. Lo voy a leer, después vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Recuerda, Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primeramente, aquí en este versículo 26, Pablo empieza diciendo, ¿qué hay pues, hermanos? Pablo hablando a los cristianos y dice, ¿qué es las reglas de usar los dones espirituales en la iglesia? Y más específico, este don de lenguas. Pablo quería que todos usen sus dones. Pablo reconocía que en la iglesia habían personas que tenían dones que Dios le ha dado a ellos en el momento de salvación. Recuerda, aunque no lo estaban haciendo bien, todavía eran cristianos y tenían dones. Es solamente que lo estaba usando no correctamente, era para edificación a ellos mismos. Y Pablo quería corregir eso en ellos. Pero ellos lo hacían para todo a la misma vez. Pablo aquí menciona en versículo 23, y vamos a hablar de cada uno sobre estas personas que usaban estos talentos, y algunos cantaban, algunos predicaban, algunos tenían doctrina. Y menciona estas cosas que realmente pasa en la iglesia, y personas tienen estos dones para enseñar y talentos para cantar. El problema fue que ellos lo hacían todo a la misma vez y fue de gran revolú. Imagínate, en esta lista que vemos aquí en versículo 26, cada uno a la misma vez en el templo. Pablo dice, cuando os reunís, cuando estén todos en la casa de Dios, la congregación, en la iglesia, el momento que nosotros estamos juntos, ellos todos estaban. ¿Por qué? Porque no había orden. Vamos ahora un poquito más específico. Y por eso Pablo menciona en los versículos anteriores que los inconversos venían y veían, ¿qué está pasando en esta iglesia? ¿Por qué algunos están hablando en idiomas o lenguas extrañas? Y
Algunos están cantando, otros predicando. No, ¿qué está pasando aquí? Y rápidamente se van. Y eso que estaba pasando en esta iglesia. Mira más específico, Pablo dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cuando reunís en la iglesia, muchos en la iglesia querían hacer esto a la misma vez. Cuando uno empezaba, los otros también empezaban. Primeramente dice, tiene salmo. Empezaba a cantar. Imagínate una persona pararse y empezar. Empezaba a cantar. En medio que otros, pastor tratando de enseñar, otros se paran y empiezan a hacer otras cosas y no estaba bien. Causaba confusión en la iglesia. Algunos querían cantar y adorar a Dios cuando no era tiempo. Pablo conoce los hermanos y conoce los dones que tenían, pero cada uno le puede usar o lo puede usar en el tiempo específico. Si tiene don de enseñar, perfecto. Úsalo cuando el pastor te dé la oportunidad para enseñar. Tiene talento de cantar, perfecto. Úsalo en el tiempo específico en la iglesia para ser de bendición y edificación a la iglesia. Recuerda que en todo esto Pablo dice que es para edificar. El propósito es para edificar. Hermanos, si todos se paran a la misma vez y empieza a usar sus dones espirituales o empieza a usar sus talentos, no edifica a nadie. Porque las personas sentadas van a decir, ¿dónde yo miro? No puedo escuchar a una persona a ellos, a darme atención a ellos, a recibir una bendición. No, porque todos lo están haciendo a la misma vez. Y se forma un revolú. No se puede edificar cuando todos están así. Ahora, más específico, Pablo menciona estas cosas. Por ejemplo, tiene doctrina. Algunos querían compartir verdades de la Biblia, enseñar. Es enseñar a la iglesia para edificación. Y lo quieren hacer durante los que otros cantan. Se paran, el Señor me enseñó algo, quiero compartir. Y allá una persona cantando y otro se para y comparte versículos de la Biblia. Y no se hace así. Después Pablo dice, tiene lengua. Algunos querían compartir otro idioma, hablar en lenguas. Recuerda que este es un don verdadero que Pablo está hablando. Dones espirituales o otras lenguas espirituales. Hay una diferencia, ¿verdad? Tenemos que entender las palabras de Pablo. Pablo ahí dice, aquí tiene lengua, es algo singular. Y yo creo que Pablo, como está dando un orden en cómo hablar en lengua, si es verdadero en la iglesia y realmente lo están haciendo para enseñar a los incrédulos, para compartir el evangelio, y hay una persona para traducir, pues hay un orden. Pero cuando Pablo dice idiomas extrañas, plural, ahí está hablando de esas hablar en lenguas que no se entiende en la iglesia. No hay un traductor, una persona que pueda traducir, y es un revoluzo. Tenemos que entender si es verdadero hablar en lenguas, como aquí se menciona este versículo, y sabemos que es verdadero hablar en lenguas porque Pablo pone un orden. Y si está hablando de hablar en lenguas, estas idiomas extrañas que vemos en iglesias hoy en día, él no va a poner un orden en eso, porque eso no existe. Ese idioma no es para edificación a la iglesia, no es una comunicación con Dios, no es nada. Pero como Pablo pone un orden, sabemos que está hablando el don de hablar en lenguas verdadera, como se habla en Hechos capítulo 2, y con esos requisitos, el propósito que da. Después dice, tiene revelación.
Algunos querían compartir una profecía revelando algo sobre quizás el futuro o algo que Dios le enseñó a ellos y hacerlo la misma vez que otros. Después dice, tiene interpretación. Algunos querían interpretar a una persona que está hablando en lenguas. Y la misma vez que la persona que iba a interpretar a otros cantando, otros enseñando, ¿cómo se puede escuchar a la persona hablando en lenguas? ¿Cómo puede edificar la persona que necesita a Cristo en ese momento? Tenía que hablar o haber orden en la iglesia. Y muchos tenían dones, pero tenía que edificar la iglesia. Lo importante de este versículo y de capítulo 14 es esa palabra edificación, que es el propósito de los dones espirituales. Es lo que Pablo dice tiene que pasar dentro del templo cuando reunís, cuando venimos a la casa de Dios. Debemos salir de la casa de Dios edificado por la palabra de Dios. La palabra edificación es una palabra de construcción. Edificar algo, levantarla como la construcción, no una casa. Empieza con el fundamento y empieza encima de eso a levantar esta casa. Significa levantar, construir, levantar una persona espiritualmente. Cuando estamos edificando a una persona, le levantamos a ellos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Le levantamos a ellos espiritualmente. Le damos ánimo a ellos para que se levanten al Señor. Tienen una fundación y después construye encima. Nosotros tenemos la fundación que es la palabra de Dios y después nosotros levantamos la persona para que tenga una vida madura, una vida fundado en la palabra de Dios que es la fundación. Y es la responsabilidad de cada cristiano para edificar a otro. No es solamente el trabajo del pastor de la iglesia para edificar. Obviamente en la predicación mi trabajo es para edificar la iglesia, para levantar la iglesia, levantar los hermanos que están teniendo tiempos difíciles. Pero tú, hermano, también es tu trabajo como cristiano, también es tu trabajo como miembro de esta iglesia, para edificar a otros, para hablarles a ellos, para levantarles a ellos en tiempos difíciles, para orar con ellos, para compartir versículos, para estas personas que necesitan ser levantados, que están desanimados, y nosotros tenemos ese gran privilegio como cristiano, como miembro de esta iglesia. Es la responsabilidad de todos en la iglesia para edificar. Si quieres saber qué significa eso y cómo tú puedes edificar, lee Romanos capítulo 15, versículo 1 al 7. Hablando de la palabra de Dios, edifica a nosotros. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, eso nos edifica a nosotros. Gloria sea al Señor. La oración edifica. Cuando yo estoy hablando con el Señor, eso me edifica sabiendo que yo estoy poniendo mis peticiones delante del Señor. Eso me levanta. Tenemos que proveer oportunidades para que la iglesia pueda edificar. Y por eso tenemos actividades para traer a otros que no conocen a Jesucristo en la iglesia, para nosotros edificarle. Por eso tenemos actividades dentro de la iglesia para animarnos, para que podamos edificar uno a otros, y necesitamos más oportunidades para edificar en la iglesia, porque es el propósito de Dios cuando nos reunimos. Hermanos, vamos a buscar maneras para que podamos edificar. En su vida personal como cristiano, tiene que buscar maneras como yo puedo edificar en este día a una persona. Le puede llamarle a ellos y compartir versículos, llamarle a ellos y orar por ellos y edificarle a ellos. Es necesario. No solamente, número uno, vemos la orden de la enseñanza, la orden en la iglesia, cómo se debe pasar, no todo a la misma vez.
Todo tiene su tiempo específico. Ahora vamos al número 2, el orden en la congregación. Y vamos a leer en versículo 27 que dice así: si habla alguno en lengua extraña. Recuerda, lengua extraña es algo singular. Significa que Pablo está hablando de este don de lenguas verdadero. Y ahora está un orden. Si sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Si habla alguno en lengua extraña, es importante. Después Pablo dice, sea esto por 2 y a lo más 3. En los servicios solamente 2 o 3 pueden hablar en lenguas o compartir con otros el evangelio y a esos incrédulos que están en la iglesia. En las muchas iglesias hoy en día están hablando en lenguas desconocidas. Es otro término que Pablo usa, lenguas desconocidas, hablando de esas lenguas que no se entiende y no hay una persona a traducirla porque no es un idioma. Y lo están haciendo hoy en día en muchas iglesias, hablando en estas lenguas desconocidas sin requisito en la iglesia. Solamente cuando tú quieras, tú puedes levantarte y hablar en lenguas. Y no es lo que Pablo está enseñando. Las iglesias hoy en día que practican hablar en lenguas, lo hablan todo a la misma vez. No hay orden. Todos cuando quieran se paran y empiezan a hablar. No edifica a nadie. Nadie entiende lo que están diciendo. Más cuando hay 5 o 6 personas hablando en estas idiomas desconocidas a la misma vez. Es un revolú y no es un orden en la iglesia. Y este es el mismo revolú que está pasando aquí en la iglesia de Corinto. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo en las iglesias hoy en día que hablan en lenguas es exactamente lo que estamos viendo en la iglesia de Corinto, que no es como debe ser. Y por eso Pablo tiene que poner un orden. Número 3, después Pablo dice, y por turno. Ahora el orden es que tiene que hablar uno a la vez. No hablar 2 o 3, una allá, una acá, una acá. No, todo en turno. Está en la Biblia, inspirado por Dios, palabras de Dios, que si van a hablar en lenguas verdaderas en la iglesia, un idioma diferente, con el propósito de compartir el evangelio con una persona que está en la iglesia, que no conoce el idioma que está predicando, se tiene que hacer en orden, uno a la vez, en un turno. El pastor dice, ok, ¿qué tú tienes que decir? Y cuando esa persona termina, otra persona. Pero recuerda, Pablo dice solamente 2 o 3 en un servicio y ya. No es que vamos a empezar y 15, 16 personas van a hablar. No. Hay un orden en el servicio, en la congregación. Y tiene que ser uno a la vez. Y no es lo que nosotros vemos hoy en día. No hay orden. No es uno a la vez. Después, número 4, y termina Pablo diciendo, y algo que tiene que añadir y tiene que pasar, y uno interprete, una persona a la vez va a hablar y una persona, después que él hable, va a traducir lo que esa persona está diciendo. Recuerda que hablar en lenguas es solamente para los incrédulos. Y hablar en lenguas es solamente para esos en la iglesia que no conocen la idioma. Por ejemplo, si yo vengo a la iglesia y no entiendo el español y yo solamente hablo inglés y me siento en la iglesia,
Pues una persona se para a hablar en inglés para que yo pueda entender el Evangelio. Y una persona traducir para que otros puedan entender que Él me está hablando a mí y los otros ver el Evangelio que está compartiendo. Y por eso hay una persona traduciendo. Porque todo tiene que ser en orden en la iglesia. Tiene que tener una persona traduciendo el mensaje. Tampoco vemos esto en las iglesias. No solamente vemos más de una persona hablar en un idioma desconocida, pero no hay nadie que se levanta y dice, ok, tú primero, ok, tú próximo, y le dice, esto es que la persona está diciendo. No hay eso en la iglesia. Pero eso que Pablo está diciendo, 2 o 3 a la vez, en orden, por turno, y una persona que traduce lo que está diciendo. Ve ese orden, todo tranquilo, todo para la edificación de la iglesia. Es bien claro en la Biblia lo que tiene que pasar. En la iglesia de Corinto tampoco había una persona interpretando lo que están diciendo. Era un revolú que estaba pasando. Vamos a terminar con versículo 28, que también sigue con versículo 27 en cuanto a este orden en la congregación. Dice en versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Wow. Para mí, hermanos, es tan claro en cuanto a qué se tiene que hacer. Y es tan claro que lo que nosotros vemos en muchas iglesias hoy en día no es lo que está pasando aquí, lo que Pablo está enseñando. Pablo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Cállate. Si nadie puede entender lo que tú estás diciendo, es mejor que no hable. Siéntase y escucha el mensaje. Porque no es edificante. ¿Cómo va a ser edificante si no entiende ese idioma desconocida? No es provecho para nadie. La instrucción es que te calle. Siéntese y escuche al predicador predicando en ese momento. Debemos preguntar cuántos están edificando en las iglesias que hablan en lenguas. No hay edificación porque hay un revolú. Y otros entran en la iglesia y que no son salvos y piensan que son locos. Porque no hay orden y no hay una persona que traduciendo ese mensaje. Pablo termina ese pensamiento diciendo, y hable para sí mismo y para Dios. Pablo está diciendo, mira, si no hay nadie que puede traducir ese mensaje, cállate, siéntate y hable a ti mismo y a Dios. O hable para sí mismo y Dios. Está diciendo, mira, siéntate y ora a Dios. Para sí mismo y para Dios, calladito, entre tú y Dios, hable en su idioma con Dios. ¿Verdad? No tiene que pararte, no tiene que hacer. Siéntense y oren a Dios. Hermanos, en la Biblia no hay ningún lugar donde había lenguas verdadero que no había una persona traduciendo ese mensaje. Siempre en la Biblia, cuando vemos hablar en lenguas verdadero, siempre había una persona traduciendo ese mensaje. Y debe tenerlo en la iglesia también. Hermanos, terminando este mensaje esta mañana con estos 3 versículos, todavía quedándonos en ese pensamiento de hablar en lenguas en las próximas semanas, tenemos que conocer lo que la Biblia dice sobre este tema. Y el propósito es que tú tengas conocimiento de la verdad. Yo creo que la Biblia está claro que el hablar en lenguas que vemos hoy no es bíblico. No es las instrucciones que Pablo está dando.
Lo que vemos hoy es exactamente lo que vemos en la iglesia de Corinto, que ellos no estaban haciéndolo bien. Y por eso Pablo escribió este capítulo, para que ellos entiendan el orden que tienen que tener en la iglesia. Hermanos, vamos a seguir adelante las próximas semanas con el propósito de entender, de ser sabio, de conocer lo que Dios pide de nosotros, de el orden que debemos tener en la iglesia y eso que Dios desea. Y esta enseñanza, si ya todavía no lo crees y no está convencido, le va a enseñar en los próximos versículos para confirmar qué realmente es hablar en lenguas. Vamos a tener conocimiento, vamos a ser maduros en este tema y vamos a verlo exactamente como Pablo nos enseña. Señor, gracias por este momento de enseñanza. Señor, enseñar sobre hablar en lenguas que hemos pasado algunas semanas. Señor, el propósito es que nosotros realmente entendemos, que no haga confusión. Por eso estamos tomando nuestro tiempo, para no avanzar, pero para ver exactamente lo que Pablo está diciendo a la iglesia sobre hablar en lenguas. Gracias, Señor, porque esto es tu palabras, inspirado por tú a Pablo para nosotros. Señor, que podemos ser maduros y sabios en cuanto entendiendo las doctrinas de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por hablarnos y enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharme en esta mañana en compartiendo estas verdades. No se olviden que esta noche tenemos nuestro estudio de las 7 iglesias en Apocalipsis. Yo sé que va a ser la bendición, una bendición. Vamos a entrar en la próxima iglesia, la iglesia número 2, y yo sé que va a ser de gran provecho. Gracias por su tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno. Bendiciones.